Mi esposo traicionó mi privacidad y mi cuñado me culpó por las complicaciones de su cirugía. El karma los devoró a todos. Cuando mi cuñada tuvo que someterse a una cirugía, todos en la familia estaban tensos. La operación no era menor, pero tampoco era algo que no tuviera solución. Aún así, las emociones estaban a flor de piel. Yo hice lo que pude. Mandé flores, mensajes de apoyo, incluso cociné para que no tuvieran que preocuparse por la comida durante esos días. Pero parece que para algunos, nada de eso fue suficiente. O mejor dicho, fue demasiado poco natural. Verán, yo llevo un estilo de vida que no encaja del todo con el de mi familia política. No soy extremista, pero sí me gusta cuidar lo que como. Evito procesados, prefiero lo casero, y sí, tengo un par de suplementos que tomo con regularidad. Nunca le impongo eso a nadie, pero a veces me miran raro, como si fuera una especie de fanática de las semillas de chía. Y cuando surgieron complicaciones menores tras la cirugía de mi cuñada, adivinen a quién culparon. ¿Sí? ¿A mí? Todo empezó con esas ideas raras de comer natural, dijo ella, como si yo le hubiera hecho un hechizo de lechuga orgánica. Seguro eso le afectó a mi sistema, se quejaba, y su esposo, mi cuñado, lo respaldaba. Me llamaron irresponsable, peligrosa, una mala influencia. Y lo peor de todo fue lo que hizo mi esposo. En vez de defenderme, en vez de ponerse de mi lado, fue y compartió mis registros médicos con ellos, mis análisis, mis recetas, todo. Les mostró cada suplemento que tomaba, cada tratamiento, cada visita al nutricionista, como si fuera una exposición médica en mi contra. Según él, lo hacía para aclarar dudas, para calmar la situación. Pero lo sentí como una traición, con todas sus letras. Yo me quedé callada, por fuera. Pero por dentro algo empezó a cocinarse, porque el karma ese sí que es natural. Pasaron unos días. Yo fingía normalidad, aunque cada vez que escuchaba un mensaje del grupo familiar, me hervía la sangre. Comentarios pasivo-agresivos, bromas sobre mi purismo alimenticio, y una que otra indirecta directa. Nadie me pedía disculpas. Nadie reconocía que habían exagerado. Y mi esposo, él actuaba como si nada, como si no hubiera entregado mi privacidad como ofrenda familiar. Una noche, mientras él dormía, me senté en la sala con mi laptop y abrí una carpeta donde llevaba tiempo recopilando cosas. No porque planeaba usarlas, sino porque cuando una vive rodeada de personas tan invasivas, una aprende a guardar evidencia. Conversaciones, capturas de pantalla, correos, todo. Y ahí estaba, una cadena de correos entre mi cuñado y su jefe directo, meses atrás. Un intercambio que no debía haber llegado a mí, pero que, por error, una copia terminó en mi buzón. En uno de los mensajes, el cuñado hablaba mal de la empresa. Decía cosas que podían meterse en problemas legales. Nunca dije nada, nunca lo usé. Hasta ahora. Y también estaba el mensaje que me había enviado mi cuñada hace un año, pidiéndome medicamentos sin receta porque conseguía más barato así. Y total, tú entiendes de esas cosas naturales. Ella sabía lo que hacía. Sabía que era ilegal. Pero claro, ahora resulta que yo era la bruja del jengibre. Guardé todo, bien organizado. No para hacer daño, sino para tener claridad. Para recordarme que no era yo la que estaba fuera de lugar. El karma, como dije, es natural, pero a veces necesita un pequeño empujón. No pasó mucho tiempo para que ese empujón llegara solo. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza, mi cuñada publicó algo en sus redes. Una historia en la que aparecía celebrando con una copa de vino, diciendo, apenas saliendo de una cirugía, pero cuando el cuerpo está fuerte, se nota. Me reí, porque lo último que su cuerpo necesitaba tras una operación era alcohol. Pero claro, ella era la que sabía todo, ¿no? Media hora después, otra historia, esta vez de su esposo, con un texto que decía, cuidar el cuerpo no es obsesión, es amor propio. No como otros que se meten cualquier cosa creyendo que es natural. Me mencionaban sin mencionarme. A esas alturas ya ni dolía. Era casi cómico. Lo que ellos no sabían es que alguien del trabajo de mi cuñado también veía esas historias. Alguien que, curiosamente, había recibido una copia de mi correo anónimo con capturas de aquellos mensajes comprometedores. No usé mi cuenta, claro. No dejé huellas. Solo le mostré a la persona correcta la clase de empleado que tenía al lado. Y de pronto, mi cuñado dejó de presumir en redes. Pasaron los días y mi esposo empezó a notarlo. ¿Has hablado con tu hermano?, me preguntó una noche.
Yo negué con la cabeza. Está raro, como molesto, distante. Lo miré y dije algo que le dolió más que cualquier pelea. ¿Te sorprende? A veces cuando uno revela cosas privadas de otros, se acostumbra tanto que empieza a temer que hagan lo mismo. Se quedó en silencio. En ese momento supe que algo en él empezaba a cambiar. No por amor, no por culpa, sino por miedo. El karma no llega con estruendo, llega en susurros, y él recién empezaba a escucharlos. Una semana después, mi cuñada llamó a mi esposo llorando. No me lo dijo directamente, pero lo escuché desde el pasillo. Gritaba. Decía que alguien había mandado cosas viejas a recursos humanos, que su esposo estaba siendo investigado y que si lo despedían sería mi culpa. ¿Mi culpa? Por no decir nada durante meses. Por no devolverles ni una fracción de lo que me hicieron. Mi esposo colgó con la cara desencajada. Me miró y, por primera vez, vi que dudaba de mí. ¿Tú hiciste algo?, preguntó. Le sostuve la mirada. ¿Algo como compartir información privada con personas que no tenían por qué verla?, respondí. No dijo nada más. Se encerró en el estudio el resto de la noche. El silencio entre nosotros se volvió espeso. No discutimos, no nos gritamos, pero cada palabra era medida. Cada gesto pasaba por un filtro de sospecha. Yo me movía tranquila, como quien no tiene nada que ocultar. Porque en realidad, no lo hacía. Solo permití que las consecuencias siguieran su curso natural. Mi cuñada, mientras tanto, empezó a deslizar mensajes más agresivos en el grupo familiar. La gente falsa siempre cae sola, escribió una vez. Yo no respondí, pero sí noté cómo mi suegra dejó de darle me gusta a sus publicaciones. Algo había cambiado, pequeño, sutil, pero irreversible. A veces no hay que hacer nada para que el karma actúe, solo observar. Y cuando el momento es el correcto, ni siquiera tienes que empujar. Ellos solos tropiezan. Y lo mejor es que el tropiezo apenas comenzaba. A los pocos días, llegó el anuncio. Mi cuñado había sido suspendido mientras se realizaba una auditoría interna. No era despido, aún no, pero ya tenía que entregar su portátil del trabajo y presentarse solo para entrevistas. El orgullo se le desinfló. Ya no posteaba frases motivacionales. Ya no compartía historias con su copa de vino y su discurso de amor propio. Mi esposo empezó a presionarme. Quería saber si yo había filtrado algo, si había hablado con alguien. Me lo preguntaba con nerviosismo, como si temiera que él fuera el siguiente. Y aunque no le debía explicaciones, una noche le dije, no necesitas preocuparte, yo no soy como tú. No volvió a tocar el tema. Mientras tanto, mi cuñada, la misma que me culpaba por sus complicaciones, tuvo que cancelar una escapada de fin de semana porque, según ella, las cosas están tensas y no es momento para distracciones. El nivel de ironía casi me da risa. Qué curioso que el karma sepa elegir el momento exacto para arruinar sus planes. Pero aquí no termina todo. Una antigua conocida mía, que ahora trabajaba en una clínica privada, me envió un mensaje. Oye, ¿tu cuñada no es fulana? Porque pidió un favor para alterar una fecha en su historial médico. Parece que está intentando hacer ver que no incumplió ciertas recomendaciones postoperatorias. Sonreí. Verán, cuando uno come natural, aprende a tener paciencia, a esperar que las semillas germinen, que el proceso siga su curso. Ellos, en cambio, querían resultados rápidos, soluciones fáciles, mentiras cómodas. Pero el cuerpo, la vida y el karma no funcionan así. Lo de la clínica fue la gota que rebalsó el vaso. Porque alterar un historial médico no es solo poco ético, es ilegal. Y aunque mi contacto no podía hacer una denuncia directa sin pruebas formales, me dio el dato exacto del médico que ella estaba intentando engañar. Un viejo conocido, bastante estricto con los protocolos, así que envié una carta anónima. Cuidada, precisa, sin exageraciones. Solo los hechos. Porque a diferencia de ellos, yo no necesito gritar para ser escuchada. El silencio, cuando se usa bien, es más poderoso que cualquier escándalo. Días después llegó el terremoto. Mi cuñada fue citada por la dirección de la clínica. El médico se negó a firmar su modificación y además dejó constancia en su expediente de que había intentado presionarlo. Lo último que su aseguradora necesitaba era un caso como ese. Le suspendieron los beneficios temporales. Y claro, ahora sí, todo era mi culpa otra vez. Esta vez, mi esposo no dijo nada. No me acusó, no me preguntó, no hizo ni el intento de defenderla, pero tampoco me defendió a mí. Y ahí lo entendí. Él nunca había estado realmente de mi lado.
Solo estaba incómodo porque ahora él también estaba en la línea de fuego. Esa noche dormimos en camas separadas. O más bien, yo dormí. Él se quedó dando vueltas, como si la culpa empezara a pesarle. Pero ya era tarde para redimirse. Muy tarde. El karma no busca justicia, solo equilibrio. Y a veces, para equilibrar, tiene que tragarse entero el orgullo de 3 personas que juraban tener la razón. Y créeme, se lo traga con hambre. Una mañana, mientras me servía un té, mi esposo apareció en la cocina con una actitud que me resultó ajena. Tenía las manos en los bolsillos, la mirada baja. Me dijo casi en un susurro: «Creo que nos hemos equivocado todos». Esa frase, tan genérica, tan tibia, me revolvió el estómago. «No, tú te equivocaste», le dije sin levantar la voz. Yo solo me defendí. Se quedó ahí, de pie, sin saber qué hacer con sus manos ni con su vergüenza. Yo no quería verlo así. No porque me importara su dolor, sino porque en ese momento me di cuenta de algo. Ya no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza, ni decepción. Solo una paz gélida. La clase de paz que llega cuando ya te cansaste de esperar que alguien haga lo correcto. Después de eso, el colapso fue rápido. Mi cuñado recibió su carta de despido. Mi cuñada tuvo que presentarse ante su aseguradora para responder por su intento de fraude. Y mi suegra, siempre tan neutral, tan yo no me meto, decidió enviar un mensaje al grupo familiar pidiendo unidad y perdón mutuo. Yo le respondí con una sola frase: «Me alegra que por fin entiendan lo que es tragar algo natural». Silencio. Nadie volvió a escribirme. Mi esposo intentó reconectar. Me propuso ir a terapia de pareja. Me compró flores, cocinó una noche, limpió la casa. Gestos tardíos, intentos vacíos. Porque cuando alguien rompe tu confianza, no basta con barrer los pedazos. Hay grietas que no se llenan con disculpas, ni con rosas. Y yo no estaba interesada en reconstruir. No con él. No con ellos. Pasaron las semanas y la dinámica familiar cambió por completo. No me llegaban más mensajes hirientes ni indirectas. El silencio fue la respuesta más contundente. El vacío que dejaron no dolía, era liberador. Porque a veces alejarse es el único modo de sanar. Mi esposo y yo seguimos viviendo juntos, pero como extraños. Compartíamos espacio, pero no emociones. Él intentaba pequeños gestos, pero yo había aprendido a priorizar mi bienestar. No podía depender de alguien que había violado mi confianza y luego se había escondido detrás de excusas. En medio de todo esto, descubrí algo inesperado. La fuerza que tenía para estar sola, para reconstruirme sin necesidad de validación externa. Me volví más independiente, más segura. Empecé a hacer cosas que antes postergaba, a invertir tiempo en mí. ¿Y ellos? La familia que tanto daño me hizo, con su orgullo y sus falsas verdades, quedó atrás. Cada uno enfrentó sus consecuencias. Mi cuñado sigue buscando empleo, con su reputación dañada. Mi cuñada no solo perdió beneficios, sino que también perdió credibilidad. Mi esposo, bueno, él tuvo que mirar hacia adentro y decidir qué quería realmente. La vida, esa gran maestra, nos da lecciones duras pero necesarias. Y aunque el camino no fue fácil, aprendí que el karma no es venganza, es equilibrio. Y a veces ese equilibrio llega en forma de silencio, de distancia, de crecimiento personal. Porque al final, lo más natural de todo es aprender a quererse a uno mismo. Gracias por acompañarme en esta historia de complicaciones, traiciones y, sobre todo, aprendizaje. Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias reales llenas de giros inesperados, no olvides suscribirte a Vox Online y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho.